muchachos, vamos a continuar con la tercera parte y espero que la última parte de meiosis. Nos adentramos a la profase, que es esa fase que se encuentra formando parte de la meiosis número 1, ¿sale? Y iba a decir mitosis, lo siento. Recuerden que estamos hablando de meiosis y estamos en la profase número 1. Oh yeah, bueno. Vamos a tener que esta profase se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno y un diploteno. De hecho son 5. Después del diploteno sigue la diacinesis. ¿Okay? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y por último la diacinesis. ¿Okay? Entonces vamos a tener cambios característicos de la cromatina a lo largo de estas fases. Durante el leptoteno, los cromosomas se condensan. Esta profase número 1, recuerden que viene inmediatamente después de una interfase en la cual los cromosomas se encontraban muy dispersos. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que al inicio de esta profase en el leptoteno los cromosomas se van a empezar a condensar y van a ir incrementando su grado de condensación a lo largo de todas las fases, ¿sale? Ok, entonces en el leptoteno se condensan, se hacen visibles y se pueden ver en el microscopio, ¿sale y vale? Vamos a manejarlo de la manera tradicional porque encontré algunas cosas que no encajan y me revolvieron la cabeza. Entonces vamos a verlo primero de la forma tradicional, ¿sale? Entonces estas dos imágenes corresponden al leptoteno y aquí pueden ver la condensación cromosómica. La membrana nuclear aún permanece intacta, el nucleolo aún permanece intacto. Estos solo se van a eliminar al final de esta fase, de esta profase, ¿sale? No hay cambios notables en los... ¿Cómo se llamaban estas estructuras, viejo, donde se encuentran los centriolos? Centrosomas, no hay cambios notables en los centrosomas aún, ¿sale? Ok, después continuamos con el cigoteno. Después de que los cromosomas ya se condensan, habíamos comentado que hay zonas complementarias de ADN y hay una especie de reconocimiento entre cromosomas homólogos. Pues muy bien, empieza a haber una cercanía mediante esas zonas complementarias y es en estas zonas que ya están con cierta cercanía donde se empieza a ensamblar el complejo sinaptonémico, como se ve ahí. Entonces, en esta fase se dice que ya tenemos una asociación visible de los cromosomas homólogos, formando lo que se conoce como una tetrada o bivalente, que es simplemente esta asociación visible entre cromosomas homólogos. Parece que están pegados y juntos, ¿no? Realmente solo están empezándose a poner muy cerca, empieza la sinapsis, empieza ese acercamiento, ¿sale? Observen que empieza en zonas puntuales y ya después se va ensamblando a todo lo largo, acercando en toda la longitud a los cromosomas homólogos, ¿sale? Entonces, estos son los eventos característicos de un cigoteno. El inicio del ensamblaje del complejo sinaptonémico, los cromosomas en forma de tetradas, visibles en forma de tetradas, por este mismo acercamiento entre zonas complementarias y la formación de este complejo sinaptonémico. La membrana nuclear aún no se rompe, el nucleolo aún ahí está y no hay cambios notables en los centrosomas, ¿sale? Ok, si bien el complejo sinaptonémico empieza a formarse aquí, no termina a formarse aquí, solo empieza a formarse, ¿ok? Estas dos imágenes pueden corresponder a un cigoteno, elijan la que más les guste. Aquí también se ve cómo ese complejo sinaptonémico empieza a formarse en zonas puntuales y cómo son visibles ahora las tetradas. ¿Sale, muchachos?
Ok, comenzamos con el paquiteno. En el paquiteno ya tenemos un complejo sinaptinémico completamente formado en toda la longitud de los cromosomas homólogos. El acercamiento en toda la longitud ya se completó. La sinapsis en toda la longitud de los cromosomas homólogos ya se completó. Entonces, este acercamiento favorece la recombinación, que ya lo habíamos visto anteriormente, que, bueno, lo recordamos aquí también. Se rompen zonas menos condensadas de la cromatina en ambos homólogos. Después se unen mediante complejos enzimáticos y ahora hay un enlace covalente que une a los homólogos. Esta unión puede verse acompañada de un intercambio de genes entre ambos cromosomas, de alelos entre ambos cromosomas, ¿no? Ya lo habíamos visto. Pero bueno, este es el complejo sinaptínico, es creo la imagen más popular, la vi mucho en Google. Pero podemos ver que este complejo sinaptonémico consta de ejes laterales compuestos de cuecinas, las cuales son las que unen a las cromátidas hermanas o a los cromosomas homólogos. Aquí estaría un cromosoma homólogo, digamos que aquí se encuentra el cromosoma homólogo paterno y aquí el cromosoma homólogo materno. Dije paterno o materno, da igual, aquí se encuentran los cromosomas homólogos, aquí el paterno y aquí el materno, no hay problema. Entonces, de manera transversal se empiezan a formar puentes formados por otro tipo de proteína, si no mal recuerdo era un homodímero. A partir de estos ejes laterales de cuecina se está formando ahora ejes transversales de otra proteína que mantienen el acercamiento a lo largo de toda la longitud de los cromosomas homólogos. Ya después, en un eje central se dispone un nódulo de recombinación, que es un multicomplejo enzimático, el cual se cree que se encarga de unir cromosomas homólogos. Este nódulo de recombinación es el que se encargaría de generar los cortes entre los cromosomas homólogos y después formar las posteriores uniones que van a mantener unidos a estos cromosomas homólogos. Sale, vale. A grandes rasgos, este sería la disposición, la conformación de un complejo sinaptonémico. Entonces tenemos que en el paquiteno, este complejo sinaptinémico ya se terminó de formar. Los cromosomas están en sinapsis completa, están alineados, perfectamente yuxtapuestos. Es en esta fase, en el paquiteno, donde se lleva a cabo también la recombinación y el entrecruzamiento genético, el cual nos va a otorgar variabilidad genética. ¿Por qué? Porque segmentos que pertenecían al homólogo paterno pueden pasar a segmentos en el homólogo materno y viceversa. Este intercambio recíproco de información genética entre homólogos nos va a dar como resultado cromosomas homólogos recombinantes que ya traerían otra combinación de genes distinta a la que traían originalmente simplemente por estos entrecruzamientos. ¿Sale? Vale. Es aquí donde está, habíamos comentado en el video anterior, que los gametos van a tener un surtido variado de genes distintos a los originales. Y es en esta fase donde se pone de manifiesto. ¿Sí? Es aquí donde pasa en el paquiteno, que pertenece a la profase. ¿Sale, muchachos? Entonces ya tenemos cromosomas recombinantes. Estas dos imágenes pertenecen o pueden representar a un paquiteno. Observen, aquí se generan los entrecruzamientos. Véanse cómo los cromosomas homólogos se doblan y parece que están unidos, adosados en estas secciones específicas, ¿no? Sale y vale. Bueno, después tenemos el diploteno. En el diploteno el complejo sinaptinémico se desensambla y es por esto que los cromosomas homólogos tienden a separarse un poco, no pueden separarse por completo porque ahora están unidos mediante enlaces covalentes.
lo que, tal cual pasó en la recombinación, justo lo que acabamos de decir ahora. Entonces se separan un poco y es entonces cuando es visible esa unión. Es como si te echaras pegamento en el dorso de la mano y la pegaras con el dorso de la mano de otra persona. Te esperas un rato y ya después intentas separar y ves como el pliegue de tu piel, del dorso de tu mano, empieza a estirarse en señal de que no te puedes separar porque hay ahí una unión, ¿no? Es parecido aquí. ¿Sí? La cromatina se empieza a estirar en esas zonas, lo cual hace evidente que hubo una unión. Estos enlaces se les denominan quiasmas. Entonces en el diploteno son visibles esos quiasmas. El complejo sinaptinémico se acabó de desensamblar. Fíjense que aún tenemos el nucleolo y la membrana nuclear. Aún no se desintegran y no hay cambios importantes en los cinetocoros. Perdón, ¿cuáles cinetocoros? En los centrosomas. Los confundo mucho, ¿sale? Recuerden, no hay cambios en los centrosomas aún. Y olvídense de los cinetocoros. ¿Quién dijo eso? Yo no fui. Ok, entonces estas dos imágenes pueden representar un diploteno. Aquí estaría la representación de un quiasma, que es la manifestación de que hubo algún enlace. Y recuerden que es porque el complejo sinaptinémico que se acaba de desacoplar, que los cromosomas homólogos se separan un poco y son visibles esos quiasmas. Solo en esta parte, solo en esta fase, en el diploteno, son visibles esos quiasmas. ¿Sale, muchachos? Ok. Recuerden que a lo largo de todas estas fases cada vez se va compactando más la cromatina de los cromosomas homólogos, ¿sale? Ok, ya después tenemos la diacinesis, que es la última etapa de la profase. Aquí, como ven, ya se eliminó la membrana nuclear, ya se desintegró el nucleolo, ya se ensambló el uso acromático o meiótico, no es mitótico, ¿sale? Por si en algún momento llegué a decir uso mitótico, no lo es, perdonen el descuido, es uso acromático o meiótico. No pongan mitótico porque los van a reprobar. Ok, entonces, en la diacinesis se caracteriza por esto. Se elimina la membrana nuclear, se elimina el nucleolo, se ensambla el uso acromático, se eliminan algunos quiasmas. No todos, aún sigue habiendo quiasmas en los extremos, pero se eliminan pues, la gran mayoría. Sin embargo, estos cromosomas homólogos no deben separarse aún. Es por eso que aún no se han eliminado el resto de los quiasmas. Tienen que llegar así a la metafase y disponerse de manera correcta. Estos quiasmas ayudan a que se alineen de manera correcta en la metafase, ¿sale? Aún no pueden ser eliminados por completo. Entonces, prácticamente es una preparación para la siguiente fase, que es la metafase. Los eventos característicos de la diacinesis: rotura de membranas, ensamblaje del uso y eliminación de algunos quiasmas. ¿Sale? Vale. Estas serían las fases de la profase. Al terminar esta fase ya tenemos por fin los cromosomas recombinantes y podemos entrar ya a la metafase. Al final de la meiosis, como les había comentado, se generan... ¿Dónde están mis maravillosos dibujos? Aquí están. 4 nuevas células sexuales haploides. ¿Sale? ¿Vale? Cuando estas se diferencian en espermatozoide u óvulo y se fecunda y se forma un cigoto, tanto el óvulo como el espermatozoide van a aportar la mitad para volver a un estado, la mitad de la información genética para regresar a un estado diploide. ¿Sale? Vale. Con eso terminamos la meiosis, muchachos. Si queda alguna duda, coméntenlo y lo aclaramos en los comentarios. Si cometí algún error, me corrigen en los comentarios. Yo aquí hice una tabla
que resumen los eventos más importantes o característicos de cada una de las fases de la profase y también de la meiosis en general. Quería comentarles por último, aquí encontré diferencias. La manera en que yo se los comenté ahorita vendría siendo la manera, no sé, como tradicional de aprendernos la profase meiótica. Sería, si me preguntan todo esto en un examen, yo utilizaría la forma anterior para describir los eventos de la profase. Pero también encontré que a partir del leptoteno ya empieza a haber un reconocimiento entre cromosomas homólogos y ya empieza a haber un acercamiento entre segmentos complementarios entre cromosomas homólogos, inclusive que ya empieza a haber una recombinación a partir del leptoteno. Y fíjense que el leptoteno lo habíamos visto como la fase donde se condensan los cromosomas, son visibles los cromosomas. Eso vendría siendo lo que definiría un leptoteno, ¿no? Esa condensación cromosómica. Sin embargo, en las fuentes que lo leí también incluyen esto que les acabo de decir, un reconocimiento ya de cromosomas homólogos. Sin embargo, si hay un reconocimiento, ya deberían de ser visibles como tetradas o bivalentes, ¿no? Porque inclusive dicen ya hay una recombinación genética. Ya deberían ser entonces visibles las tetradas, pero no, las tetradas son visibles a partir del cigoteno. Es entonces cuando me entra duda. Entonces lo que leí es mentira. Pues miren que en el cigoteno ya se empieza a ensamblar el complejo sinaptinémico a partir de zonas que ya están en cierta cercanía. Pues entonces esto ya tendría un poco más de sentido. Este es cierto reconocimiento previo que existe entre zonas complementarias. Entonces ya tendría un poco de sentido. También se encontré que el complejo sinaptinémico no es indispensable para que haya este fenómeno de entrecruzamiento, que en células mutantes que no son capaces de formar este complejo, aún así se lleva a cabo la recombinación. Parece que no es indispensable, pero aún así el complejo sinaptinémico sí favorece bastante que se lleven a cabo estos procesos de recombinación. Son datos que son interesantes. Sin embargo, para términos de examen, yo les recomiendo que utilice la manera tradicional para describir estos eventos, que es la que vimos hace rato. ¿Sale, muchachos? Bueno, esto solo se los quería comentar. En el leptoteno también se dice que se forma una estructura en forma de rosas, ya que los telómeros, que son esas regiones extremas de los cromosomas, tienden a agruparse en la membrana nuclear interna, dando esta apariencia de ramillete de flores. Sin embargo, el leptoteno, creo que el evento más característico sería esta condensación cromosómica, esta compactación cromosómica, por lo tanto son visibles al microscopio, ¿no? Tal vez sería el evento más característico del leptoteno. Pero si en las respuestas del examen les aparecen ramilletes, forma de flores, pues ya saben que se refiere a un leptoteno. Sale, muchachos, cambio y fuera.